Durante esta fase, las válvulas auriculoventriculares como la mitral están abiertas, permitiendo lo que es el paso de la sangre. En cambio, las válvulas semilunares como la aórtica y la pulmonar permanecen cerradas. A nivel de presiones, la aurícula izquierda tiene una presión basal de unos 10 milímetros de mercurio, pero durante la contracción auricular esta puede aumentar brevemente hasta unos 15 a 20 milímetros de mercurio. Por su parte, el ventrículo izquierdo tiene una presión muy baja, cerca de cero, lo que facilita el flujo de sangre desde la aurícula. Esta condición, o bueno, contracción como tal final, empuja lo que es el 15 al 20% del volumen total que va a llenar el ventrículo izquierdo, lo que se conoce como el clic auricular. Gracias a esta fase, el ventrículo alcanza su volumen telediastólico, que es de aproximadamente 120 a 130 mililitros como tal. Ese volumen pues es con el que el ventrículo se prepara para eyectar lo que es la sangre durante la sístole. ¿Por qué es importante esta fase? Porque si el paciente pierde la contracción auricular, como ocurre en la fibrilación auricular, ese 15 o 20% de volumen se llega a perder. Y en condiciones como la estenosis mitral, donde ya de por sí el llenado está limitado, esta pérdida puede ser suficiente para provocar síntomas o incluso la descompensación. Pues en resumen, la sístole auricular es esa pequeña fase final de llenado ventricular que por su impacto enorme, especialmente en pacientes con enfermedad valvular, puede darnos parte de lo que es la clínica. La estenosis mitral puede parecer solo un problema valvular, pero en realidad afecta a todo el sistema cardiovascular y respiratorio. Su clínica es muy característica y está determinada por el aumento progresivo de la presión de la aurícula izquierda y en los pulmones. Vamos a recorrer sus manifestaciones desde las más tempranas hasta lo que llegan a ser las más severas. Primero, el síntoma más común y precoz es la disnea de esfuerzo. Los pacientes comienzan a notar que se cansan más fácilmente al caminar y subir grados o incluso al hablar. Esto ocurre por el estrechamiento de la válvula mitral y dificulta el paso de la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo y esa sangre se acumula hacia atrás, es decir, hacia los pulmones. Ahí aumenta la presión capilar y se produce congestión pulmonar, lo que vuelve la respiración mucho más difícil, especialmente al hacer ejercicio. Luego aparece la apnea. El paciente ya no puede dormir acostado, necesita incorporarse o usar alparjas, almohadas. Esto se debe a que al recostarse el retorno venoso aumenta y más sangre llega a los pulmones, empeorando la congestión. Después aparece la disnea paroxística nocturna, que son episodios de despertar brusco en la noche con una sensación intensa de falta de aire. Esto se debe a que durante el sueño se relaja el sistema simpático que distribuye los líquidos y agrava el edema pulmonar. Es un signo de mayor gravedad. También es frecuente la fatiga. El gasto cardíaco disminuye porque el ventrículo izquierdo se llena mal, menos sangre bombea hacia el cuerpo y esto se traduce en cansancio, debilidad y dificultad para realizar actividades cotidianas. Un síntoma muy importante es las palpitaciones. La aurícula izquierda, dilatada por la presión, se vuelve eléctricamente inestable y aparece la fibrilación auricular. Esto no provoca una frecuencia cardíaca irregular, pero elimina el clic auricular como tal y pues se agravan los síntomas. En algunos pacientes puede haber hemoptisis, es decir, por sangre, y esto ocurre porque las venas pulmonares se van dilatando tanto que se rompen. Especialmente esto pues en un signo de hipertensión pulmonar importante. Más adelante en etapas avanzadas aparecen los signos de insuficiencia cardíaca derecha. El ventrículo derecho se sobrecarga tanto que pues puede llegar a vencer la presión de lo que son los pulmones y el paciente desarrolla edema en las piernas, inclinación yugular, etc. También pueden presentarse eventos embólicos como accidentes cerebrovasculares. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, la sangre pues si llega a estancar en la aurícula izquierda, especialmente en la aureola, formar lo que son los trombos y esto puede llegar a migrar a la parte del cerebro. Y por último, un hallazgo clásico, la facies mitral. El paciente tiene un rubor maldar rosado en las mejillas con una leve cianosis peribucal y nasal. Esto se debe a la hipoxemia crónica, la vasodilatación de los pequeños vasos como tal. Dentro de la exploración física vamos a encontrar el característico signo de chapetas malares. Dentro de estas van a ser mm, la piel también pálida y cianosis en áreas periféricas. Para la auscultación vamos a hablar del refuerzo en el primer ruido cardíaco, ya que este se va a escuchar fuerte, seco y marcado en la sístole. Esto va a ocurrir debido a que la válvula mitral, aunque esté estenosada, va a cerrarse de manera violenta al iniciar la contracción ventricular. También vamos a tener en cuenta que solo va a estar presente en una estenosis mitral leve a moderada, mientras que si llega a ser severa, vamos a tener en cuenta que se va a atenuar o desaparecer debido a la calcificación. Quedando con el chasquido de la apertura mitral, este va a ser un sonido agudo, breve y además que, como el anterior, será ulterior al segundo ruido. Además de que la válvula se va a abrir de golpe porque la presión de la diástole va a ser alta. Va a tener una relación con la estabilidad debido a que si aparece más pronto tras el segundo ruido, la más grave es la estenosis. Además de que va a desaparecer en la estenosis mitral grave debido a su calcificación. En el soplo diastólico mitral, este va a sonar un rumor grave
continuo después de la sístole. Se escucha mejor con la campana de Apex en una posición de decúbito lateral. Este flujo se va a dar porque es turbulento mientras atraviesa el orificio mitral, que va a estar estrecho durante la diástole. Mientras más prolongado sea ese ruido, va a ser más grave la estenosis debido a su retumbancia. El refuerzo presistólico solo va a estar presente si hay ritmo sinusal. Este va a ser un aumento de la intensidad del soplo justo antes del eh, primer ruido, teniendo en cuenta que esto es causado por la contracción ventricular izquierda que empuja la sangre a través de la válvula. Solo va a estar presente si hay ritmo sinusal, y si hay fibrilación auricular que es presente, no va a estar presente. Y el soplo de ground steel va a estar presente en una estenosis mitral severa, además que posea hipertensión pulmonar. Este va a ser un soplo diastólico precoz y que es audible en foco pulmonar. Se va a dar por una insuficiencia pulmonar funcional y dilatación del anillo valvular pulmonar. Solo va a estar presente con hipertensión pulmonar secundaria. Para el diagnóstico vamos a utilizar el electrocardiograma, teniendo en cuenta que vamos a ver, en ausencia de fibrilación auricular, la hipertrofia de la aurícula izquierda, que va a ser reflejada por ondas P anchas y bifásicas en la derivación B1 y ondas P altas y anchas en las derivaciones 2, 3 y ABF. Estas ondas van a mostrar que la aurícula está dilatada y sobrecargada por el esfuerzo que hace al empujar la sangre. Además de que vamos a ver que cuando existe fibrilación auricular, el ritmo va a ser irregular, ondas P claras, también vamos a tener que la presión se va a ver afectada y el ventrículo derecho también. Es por eso que se va a ver en el electrocardiograma. Además de que vamos a tener alteraciones eléctricas, además que vamos a ver el área de la válvula y el gradiente de presión y el estado del corazón. Dentro del tratamiento vamos a hablar de fármacos que nos van a ayudar con la patología, sin embargo no lo van a tratar. Entre estos vamos a hablar de los diuréticos que nos van a disminuir y ayudar con la congestión pulmonar, los beta bloqueadores que van a encontrar la frecuencia del corazón, haciendo que el llenado ventricular sea más efectivo. Los anticoagulantes nos van a ser esenciales para los pacientes con trombos y prevenir embolias. En algunos casos se puede usar digitalíticos para mejorar la frecuencia cardíaca y sobre todo si hay fibrilación auricular. Es importante que los medicamentos sean controlados y de acuerdo al cuadro de la persona, y también se debe tomar de manera definitiva una cirugía valvular y una prótesis. Antes de hablar un poquito de lo que va a ser la estenosis mitral, tenemos que tomar en cuenta la parte de la etiología. Más de los 90% de los cuadros tienden a ser, desencadenados por lo que es una fiebre reumática. Pero entonces vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es la fiebre reumática? La fiebre reumática es considerada una enfermedad inflamatoria sistémica postinfecciosa, que por lo general esta va a ser precedida por una faringomidalitis, causada por quién. En este caso el enemigo va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo pyogenes. ¿Qué es lo que sucede? El estreptococo pyogenes lo que produce es un proceso de mimetismo molecular, a causa de que dentro de su estructura tenemos que tomar en cuenta a la proteína M. Esta proteína M estructuralmente tiene cierta similitud con lo que es la miocina cardíaca presente en nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede una reacción cruzada que se va a producir un proceso autoinmune. Es decir, nuestro organismo se va a confundir y nos va a atacar exactamente lo que es nosotros porque se está confundiendo. Ahora, para que se desencadene el cuadro de carditis reumática tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos. Es que, como bien mencionado antes, va a ser precedida por la faringomidalitis. Tiene que haber cuadros repetidos o recurrentes de faringomidalitis no bien tratada o no tratada. Cuando se desencadena el primer cuadro de fiebre reumática a causa de esta faringomidalitis, también tenemos que esperar un cierto proceso o infecciones de igual manera recurrentes de lo que es la fiebre reumática, que recién van a desencadenar la cardiopatía reumática, que por lo general tiende a ser una de las primeras complicaciones de la fiebre reumática no tratada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dentro de lo que es la cardiopatía reumática, para que desencadene la estenosis
las comisuras, una calcificación progresiva de los velos y del anillo valvular, y también va a existir un acortamiento o un estrechamiento de lo que son las cuerdas tendinosas. Entonces todo esto ya va a empezar a desencadenar el cuadro de estenosis mitral. Sin embargo, la estenosis mitral igual tiende a ser progresiva, no tiende a aparecerse en los primeros cuadros de la... La estenosis mitral es un estrechamiento del orificio de la válvula mitral, que en valores normales de un adulto va a medir entre 4 a 6 centímetros cuadrados. Sin embargo, cuando estamos hablando de una estenosis mitral, podemos decir que de menor a 2 centímetros cuadrados vamos a empezar a observar algunas alteraciones hemodinámicas. La válvula mitral, sabemos bien que se encarga del paso de flujo de sanguíneo a través de lo que es la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, eso durante la diástole. Como la válvula mitral se va a encontrar estrechada, la aurícula izquierda, para intentar compensarlo, tiende a hacer más esfuerzo o aumentar su presión para eyectar la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y así compensarlo. Sin embargo, esto que va a conllevar, esto genera un aumento crónico de presión dentro de la aurícula izquierda, lo que provoca que la aurícula izquierda en consecuencia se dilate. Esta dilatación también va a provocar cambios estructurales en el músculo auricular, como una hipertrofia y la fibrosis. Cuando la aurícula izquierda se dilata, es común que aparezca la fibrilación auricular, que como conocemos es una arritmia donde la aurícula izquierda pierde su contracción organizada. Esto empeora el vaciamiento de la sangre y favorece a un estanque en su interior. La sangre estancada, sobre todo en el apéndice auricular izquierdo, tiende a formar trombos y estos trombos tienden a viajar y a causar embolias o accidentes cerebrovasculares. Por otro lado, el aumento de presión intraauricular dentro de la aurícula izquierda de manera mecánica se va a ir transmitiendo hacia lo que son las venas pulmonares y los capilares pulmonares, provocando así una congestión pulmonar. El paciente va a empezar a presentar signos de sintomatología como la disnea, la ortopnea y en algunos casos hemoptisis por el aumento de presión en los pulmones. Con el tiempo, los vasos pulmonares reaccionan a esta presión con una vasoconstricción refleja y luego con cambios estructurales como el engrosamiento de las paredes, fibrosis y proliferación de células musculares. Esto genera hipertensión pulmonar progresiva, que al principio es reversible, pero después puede volverse fija. Esta hipertensión pulmonar obliga al ventrículo derecho a trabajar contra una presión mucho mayor de la normal. Al principio, el ventrículo se hipertrofia para compensar, pero luego se dilata y empieza a fallar, porque sabemos bien que dentro del ventrículo derecho se trabaja a presiones menores a comparación del ventrículo izquierdo. A esto vamos a llamarlo una disfunción del ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se dilata, también se dilata el anillo valvular tricuspidio, lo que provoca una insuficiencia tricuspidia funcional. Vamos a decir que la válvula no se cierra bien, pero sin embargo se encuentra anatómicamente sana. Y esto que va a provocar que parte de la sangre se regrese hacia lo que es la aurícula derecha. Finalmente, todo esto nos va a conllevar a una insuficiencia cardíaca derecha que aparece con signos de congestión sistémica como el edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, ascitis y hepatomegalia. Esto se le conoce como cor pulmonar secundaria a una estenosis mitral.